Hola, a todos los que me escuchan. Nunca imaginé que la limpieza matutina que empecé solo para sorprender a mi esposa terminaría abriendo la caja de Pandora que destruiría mi mundo con mis propias manos. Ese día fue una mañana muy normal. Incluso fue una mañana agradable. Era viernes, y pedí un día de vacaciones en el trabajo para atender asuntos personales. Quería prepararle una pequeña sorpresa a mi esposa cuando volviera a casa. Planeaba limpiar todo, lavar la ropa y hasta tener lista la cena. Mi nombre es Carlos García. Tengo 35 años. Soy un empleado normal que trabaja en una empresa de logística, Transportes del Norte. El sueldo no es mucho, pero es seguro. Mi esposa, María, tiene 32 años. Trabaja como contadora en un despacho privado de diseño de interiores. Es un trabajo de mucho estrés, pero con un horario fijo. Llevamos 5 años de casados. Tenemos un hijo llamado Mateo, que acaba de cumplir 4 años. Somos una familia muy unida que vive en un pequeño departamento. No tenemos lujos, pero no nos falta nada. A los ojos de los demás, éramos el ejemplo perfecto de una buena familia mexicana. Pero, ¿cómo podría alguien más notar las grietas que se extienden silenciosamente en un matrimonio? María había cambiado mucho últimamente. Llegaba tarde del trabajo. Muchos días usaba las horas extras como excusa. Otros días decía que tenía reuniones importantes con clientes. Yo confiaba ciegamente en mi esposa. María siempre fue una mujer seria. No pensaba que fuera el tipo de persona que haría una tontería y pondría a su familia en riesgo. Tampoco era una mujer fantasiosa, ni de las que abren su corazón a cualquiera. De hecho, hace tiempo, rechazó a un compañero de trabajo de tajo. Me dijo que lo hizo solo porque el tipo le daba mala espina. Cuando éramos novios, ella me dijo lo siguiente: a mí me gustan las cosas seguras y de frente. Ya que seremos marido y mujer, no debe haber secretos entre nosotros. Esas palabras eran la base de la confianza absoluta que le tenía. Incluso cuando empezó a hablar menos en casa, incluso cuando empezó a dormir dándome la espalda, incluso cuando sus abrazos cálidos se volvieron un privilegio raro, casi olvidado. Esa mañana, después de dejar a Mateo en el kinder, regresé a casa. Puse un poco de música tranquila y empecé a limpiar. El departamento no estaba muy sucio, pero quería que todo estuviera perfecto para ella. Sacudí el polvo, acomodé los libros, revisé el refrigerador. Luego, fui hacia la lavadora. Nuestra lavadora estaba justo al lado de la recámara. Me senté ahí en el piso. Fui sacando la ropa de la cesta, una por una, para separarla. Ropa blanca, de color, ropa interior, calcetines. Todo era completamente normal, hasta que tomé el saco ligero, color beige, de mi esposa. Era la ropa que María llevaba puesta el día anterior. Iba a ponerlo a un lado para lavarlo después con más cuidado, pero al levantarlo sentí un bulto pesado en la tela, como si trajera algo en la bolsa. Metí la mano en el bolsillo derecho, pero estaba vacío. Pasé mi mano al bolsillo izquierdo. Sentí algo suave envuelto en papel higiénico. Pensé que era un pañuelo usado e iba a tirarlo al bote de basura. Pero esa textura húmeda y pegajosa se sintió muy extraña. Con un mal presentimiento en el pecho, desdoblé el papel con miedo. Adentro había un condón usado. No había lugar a dudas. Un condón con fluidos secos, envuelto a la carrera en doble capa de papel de baño, aplastado y escondido dentro del bolsillo de su saco. Mi primera emoción no fue coraje. Fueron unas ganas incontrolables de vomitar. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar el pecho. Me dejé caer ahí mismo, en el suelo frío. Me temblaban las manos, como si tuviera una fiebre altísima. Y en mi cabeza solo daba vueltas una sola pregunta, una y otra vez. ¿Por qué está esto en la ropa de mi esposa?
María no es una mujer descuidada que tira la basura donde sea. Si lo hubiera usado conmigo para cuidarnos, no habría razón para esconderlo. ¿Para qué esconder un condón usado en el bolsillo de su saco? Además, ella y yo llevábamos más de un mes sin tener intimidad. Apreté el papel con fuerza en mi puño y luego lo solté sin ganas. No sabía si me temblaban las manos o si me temblaba el alma. Me quedé sentado frente a la lavadora, con la mirada perdida sin saber qué hacer. Cientos de teorías cruzaron por mi mente, y yo mismo las fui descartando, una por una. Era imposible que lo hubiera recogido de la calle. Era imposible que alguien más lo metiera por error en su ropa. Era imposible que fuera un accidente. Quería gritar que no era cierto, pero esa era mi realidad. Quise gritar con todas mis fuerzas mientras miraba ese papel en mi mano. Pero me acordé de la carita de Mateo esa mañana, de su sonrisa brillante cuando me dijo: «Papá, mañana cómprame unos churros en la panadería, ¿sí?» En ese instante se me hizo un nudo en la garganta. No podía hacer un escándalo. Una explosión de coraje no me daba derecho a destruirlo todo. Antes de actuar, tenía que descubrir la verdad completa. Pero lo que más me dolía, lo que me quemaba por dentro, era saber que, en el fondo, yo ya estaba seguro de su engaño. Lo que iba a hacer ahora no era para confirmar si había una infidelidad. Era para saber quién era el otro y desde cuándo había empezado esta pesadilla. Volví a envolver el papel, lo metí en una pequeña bolsa de plástico y, como si nada hubiera pasado, metí el resto de la ropa a la lavadora. Esa noche, María llegó a casa más tarde de lo habitual. Dijo que tuvo una junta pesada con unos clientes del despacho. Abrió la puerta de la entrada como siempre. Incluso me regaló una sonrisa. «Ay, ¿por qué está tan limpia la casa hoy? El piso brilla muchísimo». Yo forcé una sonrisa vacía y le contesté: «Como hoy pedí el día, aproveché para recoger un poco». María se quitó el saco y lo dejó sobre el sillón de la sala. Yo me quedé mirando ese saco como si fuera la evidencia de un crimen. Pero María no se dio cuenta de nada, o simplemente no le importó. Entró al baño, se dio una ducha rápida, y al salir se acostó en la cama junto a nuestro hijo. Esa noche no pude pegar el ojo, junto a mi esposa y mi hijo, que dormían profundamente. Me quedé mirando el techo en la oscuridad. Solo escuchaba el sonido del segundero del reloj. Mi esposa respiraba de forma tranquila y relajada, como alguien que no tiene ninguna culpa en la conciencia. Me di la vuelta en silencio y escondí mi rostro. Un rostro que poco a poco se iba empapando de lágrimas. Y ahí mismo le hice una promesa a Dios y a mí mismo. A partir de mañana, empezaría mi propia investigación. Iba a descubrir qué me había estado ocultando esta mujer, la mujer que amé con toda mi alma durante estos años. Desde el momento en que descubrí ese condón en su saco, todo mi mundo se hizo pedazos. Pero, curiosamente, no me volví loco. No grité ni rompí cosas como pasa en las telenovelas. Simplemente me hundí en un silencio aterrador. Ese día, a la hora de la cena, comí junto a María y Mateo como si nada. Le desmenucé el pollo a mi hijo para que pudiera comer bien. Platiqué de cosas sin importancia con mi esposa. María se veía contenta. No dejaba ver ninguna señal rara. Hasta me contó anécdotas de un compañero nuevo y joven que entró a su trabajo. Se reía más de lo normal. Pero ese día, cada una de sus sonrisas era como una aguja que se clavaba directamente en mi corazón. Por la noche, cuando María se estaba bañando, intenté tomar su celular como lo hacía antes, con toda naturalidad. Pero estaba bloqueado con huella digital. No pude entrar. Antes compartíamos nuestras contraseñas sin problema, pero vi que la había cambiado. Hace poco le pregunté por qué lo hizo, y me contestó: «Como traigo datos financieros de los clientes del despacho, el director general nos pidió más seguridad». En ese momento le creí.
pero ahora entendía que había datos mucho más importantes que los de sus clientes. Después de que Mateo se quedó dormido, me acosté junto a María y le puse la mano en el hombro con suavidad. Ella no se apartó, pero tampoco reaccionó. Quise buscar ese calor familiar en el cuerpo de la mujer que amaba, pero lo único que sentí fue una distancia invisible y helada. Ella se volteó hacia la pared y se quedó dormida casi de inmediato. Y así pasé la noche en vela, mirando al techo con los ojos muy abiertos, con la cabeza hecha un desastre por cientos de preguntas. ¿Desde cuándo se le hizo tan fácil engañarme en mi propia cara? ¿Cómo puede abrazar a nuestro hijo y dormir tan tranquila después de traicionarme? ¿O será que fui tan ingenuo y tonto que nunca vi las señales de alerta? Empecé a recordar cada pequeño cambio, por insignificante que fuera. Últimamente, María había cambiado de perfume. Ya no usaba ese aroma suave a jazmín de siempre. Ahora usaba una fragancia más dulce, más sensual y llamativa. Cuando le dije bromeando, ¿perfume nuevo? ¿Andamos cambiando de estilo? Ella solo se rió y me dijo, se me acabó el de siempre y compré este de pasada. Yo no sospeché nada, porque yo confiaba en mi esposa. También empecé a notar que se arreglaba mucho más para salir. Se maquillaba con mucho cuidado, especialmente los días que decía tener reuniones con clientes importantes. Una vez, encontré unos tacones altos en su bolsa que nunca le había visto. Cuando le pregunté, me dijo que se los había prestado una compañera. Yo pensé que era algo normal entre mujeres y no pregunté más. Pero ahora, todos esos pequeños detalles eran como cortes de navaja en mi mente, heridas que sangraban sin que nadie más pudiera verlas. A la mañana siguiente, esperé a que María y Mateo salieran de la casa para empezar a moverme. Encendí la vieja tablet de María. La usábamos juntos cuando recién nos casamos, pero ahora casi ni la tocaba. Rezaba por encontrar aunque fuera una pequeña pista. Para mi sorpresa, aunque llevaba mucho tiempo sin usarse, una de sus cuentas de redes sociales seguía con la sesión abierta, pero no era su cuenta principal que usaba con la familia. Era una cuenta secundaria, con un nombre que yo no conocía. La foto de perfil era solo una rosa roja. No tenía muchos amigos agregados, pero la cantidad de mensajes era inmensa. En especial, los mensajes que intercambiaba con un tipo llamado Diego Martínez. Abrí el chat de ese hombre con las manos temblando. El mensaje más reciente era de apenas un día antes. Decía, hoy ponte ese vestido rojo. Me vuelves loco cuando te lo pones. Y María le contestó, pero está muy cortito. ¿Qué tal si alguien me ve? Y él respondió, con que te vea yo es más que suficiente. Me quedé congelado en mi lugar. Deslicé la pantalla hacia arriba para leer mensajes más viejos. Lo que leí fue aún más fuerte. Desde la primera vez que te vi, me moría por abrazarte. Cuando me besaste por primera vez, Diego, sentí que volaba. Cuando estoy contigo se me olvida todo. Siento que no tengo esposo, que no tengo hijo, que solo existimos tú y yo. No pude seguir leyendo. Sentí que perdía la fuerza en las manos y me ardía la garganta. La mujer que me juraba sentirse segura con solo un abrazo mío, ahora deseaba ser otra persona en los brazos de un extraño. Ella quería volver a ser una adolescente. Quería olvidarse de sus responsabilidades. Quería vivir como si apenas estuviera descubriendo el amor. ¿Y yo qué? ¿Y nuestro Mateo qué? En ese momento no sabía si sentir coraje, odio o lástima. Coraje por la traición, odio por sus mentiras, y una profunda lástima por mí mismo, por haber amado tanto a alguien sin darme cuenta de que me habían desechado hace tiempo. Cerré la tablet y no toqué nada más, pero en mi cabeza la decisión ya estaba tomada. Tenía que descubrir quién era ese infeliz y a qué se dedicaba. Tenía que saber en qué momento me convirtieron en el payaso de mi propia casa. Esa misma noche, descargué a escondidas una aplicación de rastreo GPS.
de esas que se usan para cuidar a los abuelitos o proteger a la familia. Te deja ver la ubicación del celular en tiempo real. Mientras María se estaba lavando el cabello en la regadera, fingí que iba a buscar algo al baño. Tomé su celular que había dejado sobre la repisa y, sin que se diera cuenta, usé su propio dedo mojado para desbloquear la pantalla con su huella. Instalé la aplicación en 30 segundos. La oculté perfectamente para que no dejara ni rastro. No sentí nada de culpa. En ese momento, descubrir la verdad era mucho más importante que su privacidad. Esa noche tampoco pude dormir. Pero esta vez no era por el dolor. Era porque me estaba preparando. Me sentía como un actor al que le habían dado un papel horrible en la película de su esposa, sin que yo lo pidiera. Y necesitaba saber cuál era la siguiente escena del guión, quién era el verdadero protagonista, y si todavía quedaba un lugar para mí en esta historia. Mientras María dormía profundamente a mi lado, tomé las cobijas en silencio y la tapé con cuidado. Me quedé mirando ese rostro tan conocido, esos labios que alguna vez amé con locura, esos ojos que me hicieron creer ciegamente en ella. Ya no sentía odio por mi esposa, simplemente la sentía como a una completa extraña. Era como si la mujer que dormía a mi lado tuviera la cara de María, pero el corazón perteneciera a una mujer completamente diferente. Le di un beso en la frente a mi hijo y le susurré en la oscuridad: Mateo, si algún día tu mamá y yo ya no vivimos juntos, papá siempre va a estar contigo, mi niño, para siempre. Mateo se movió un poco en sueños y escondió su carita en mi pecho. Le apreté su manita con fuerza. Pasara lo que pasara, no iba a perder a mi hijo, y tampoco me iba a quedar cruzado de brazos siendo el esposo engañado. Mañana empezaba mi cacería. Esta vez no me iba a quedar sentado. Tenía que saberlo todo. Tenía que verlo con mis propios ojos. Porque si en el futuro, cuando Mateo sea grande, me pregunta: «Papá, ¿mi mamá te amaba en aquel entonces?», no quería tener que contestarle asintiendo con la cabeza mientras se me caían las lágrimas. Desde el día que le instalé el GPS en el celular, sentí que vivía en dos mundos al mismo tiempo. Uno era el mundo del buen esposo, el que va a trabajar a Transportes del Norte, regresa a jugar con su hijo y platica de cualquier cosa con su esposa en la cena. El otro era el mundo de un hombre que seguía cada paso de su mujer en silencio, buscando cualquier señal de peligro. Ni yo mismo sabía cómo me sentía. A ratos sentía que yo mismo estaba traicionando algo. La palabra matrimonio, que antes era tan sagrada para mí. Esa fe ciega en la familia. Pero entonces recordaba aquel condón usado. Recordaba el deseo barato de María y ese tal Diego en los mensajes. Y todas mis dudas se esfumaban. Ya no estaba buscando saber qué era lo bueno o lo malo. Solo buscaba la verdad, por mi bien y por el bien de mi hijo. Los primeros 3 días no hubo movimientos raros en el GPS. María salía a trabajar a las 7:30 de la mañana, como siempre, y regresaba a casa cerca de las 6 de la tarde. Su rutina era la misma de siempre, sin paradas sospechosas. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si todo era un gran malentendido? ¿Y si alguien le metió ese condón en la bolsa para meterla en problemas? No, no podía seguir engañándome a mí mismo. Entre más lo pensaba, más débil me sentía. Necesitaba pruebas contundentes, evidencias reales. Al 4.º día, estaba en medio de una junta en el trabajo. Mi celular vibró. Era una alerta. María había salido del despacho a la 1:30 de la tarde. El punto en el mapa se detuvo en un hotel de paso. Uno de esos escondidos en la colonia Doctores, bastante lejos de su trabajo. María no me avisó que pediría el día ni que iba a salir. Inventé una emergencia médica en el trabajo, salí corriendo y me subí al carro. Manejé como loco bajo el sol a plomo del mediodía en la Ciudad de México. El corazón me latía a 1000 por hora.
y a pesar del calor insoportable del tráfico, mis manos estaban heladas. Me estacioné a la entrada de una callejuela y apagué el motor. Me quedé dentro del carro observando el lugar. El hotel estaba escondido al fondo de la calle. Se veía viejo, con el letrero despintado y nada llamativo. Se notaba a leguas que era un lugar barato que cobraba por horas. Al leer el letrero de 3 horas por 400 pesos mexicanos, sentí un hueco en el estómago. Revisé el GPS en mi celular otra vez. El punto azul seguía exactamente en el segundo piso de ese edificio. Di un suspiro profundo, me acomodé el cubrebocas para taparme la cara y entré. En la recepción había una muchacha joven viendo su celular sin poner atención. Me acerqué y le pregunté con voz dudosa: «Disculpe, estoy esperando a una amiga. Me dijo que se iba a adelantar. ¿De casualidad acaba de subir alguien a la habitación 302? La muchacha de recepción me miró de reojo. Se rió sin darle importancia y me dijo: «A la 302 entró una pareja hace rato, pagaron sus horas. Si es su amiga, espérela aquí abajo, jefe. No puede subir». Asentí con la cabeza. Mi cerebro era un nudo de hilos enredados. Todavía no sabía al 100% si la que estaba ahí arriba era María. Pero el maldito GPS no mentía. Revisé la aplicación milimétricamente. El margen de error era de apenas 5 metros. Mientras yo estaba parado junto a la recepción, con el corazón destrozado, ¿qué demonios estaba haciendo en el piso de arriba la mujer a la que llamaba esposa? De pronto, escuché pasos en las escaleras. Rápidamente me escondí detrás de una columna decorativa en el lobby. Me asomé un poco y vi bajar primero a un tipo como de 35 años. Era de complexión robusta. Traía una camisa de manga corta y el cabello peinado con gel. El tipo miró a todos lados, se acomodó el cinturón del pantalón y salió a la calle. Solo le vi el perfil, así que no pude distinguirlo perfectamente. Pero su cara no me era del todo desconocida. Unos minutos después, bajó María. Llevaba puesto ese vestido rojo de los mensajes. Traía el cabello suelto, los labios pintados de rojo pasión. Sus ojos brillaban, como si se acabara de retocar el maquillaje. No se parecía en nada a la mujer callada y seria que estaba en mi casa. Estaba tan cambiada que casi no la reconozco. María no miró a los lados ni se veía nerviosa. Caminó a paso rápido hacia la calle y se subió a un taxi que ya la estaba esperando. Saqué mi celular rápido y le tomé fotos de espaldas. No se le veía la cara, pero el vestido, su forma de caminar, su peinado, todo era innegable. Me quedé parado ahí mucho tiempo después de que el taxi se fue. Ya no sentía dolor en el pecho, solo sentía un vacío inmenso. Todo lo que había intentado ignorar, todo a lo que le había puesto un candado en mi mente, ahora estaba desnudo, justo frente a mis ojos. Mi esposa de verdad se estaba acostando con otro hombre, a plena luz del día, justo en el horario en el que yo me partía el lomo trabajando para mantener a esta familia. Regresé a la recepción y hablé con la voz más tranquila que pude fingir. «Ah, disculpe, creo que me equivoqué de hotel. No era mi amiga. Gracias». Me di la media vuelta y salí. Sentía los pies pesados como si fueran de plomo. Era el peso de la confianza de toda una vida derrumbándose sobre mis hombros. Manejé de regreso a la casa. Me quedé sentado dentro del carro un buen rato en el estacionamiento, hasta que por fin entré. María llegó casi una hora después que yo. Abrió la puerta y sonrió un poco cansada. «Ay, hoy fue un día pesadísimo. El director me mandó hasta Polanco a revisar unos muestrarios. Yo solo asentí con la cabeza. No dije ni una palabra». Ella se cambió de ropa, fue a la cocina y calentó algo de cenar. Me quedé mirándola por la espalda y pensé: ¿quién es esta mujer? La persona que le está sirviendo de cenar a su hijo es la misma persona que hace menos de 2 horas estaba en un hotel de paso con otro hombre. ¿Cómo puede actuar con tanta frialdad? ¿Cómo puede vivir 2 vidas al mismo tiempo como si no pasara absolutamente nada?
Sentí que yo solo era un extra en una obra de teatro que ella misma había escrito. Esa noche, cuando María se quedó dormida, volví a abrir la aplicación del GPS. Tomé capturas de pantalla de la ubicación exacta, junto con las fotos de ella saliendo del hotel. Creé una carpeta escondida en mi computadora con el nombre La Verdad. Sabía que no podía guardar todo esto solo en mi cabeza. Tenía que documentarlo, guardarlo y organizarlo. No para vengarme, sino para no olvidar nunca lo que pasó. No iba a enfrentarla de inmediato. Necesitaba más pruebas. Tenía que saber exactamente qué tipo de relación tenían. Si era una aventura de una tarde, o si llevaban meses viéndose la cara de tontos a sus espaldas. Ya no me iban a ver la cara de imbécil, iba a rastrearla. Y cuando llegara el momento adecuado, solo le haría una pregunta. María, cuando dormías junto a ese tipo, ¿en algún momento, aunque fuera un segundo, te acordaste del amor que nos teníamos? Pero para eso, todavía faltaba. Esa noche, me senté en la oscuridad de la recámara junto a la cama de mi hijo y me hice un juramento. Esto apenas era el comienzo. No iba a parar hasta conocer el cuadro completo de mentiras sobre el que estaba parado mi matrimonio. La tarde que vi a María salir del hotel pensé, ya no me puede doler más que esto. Pero no sabía que el dolor también tiene diferentes niveles. Yo juraba que conocía a mi esposa de pies a cabeza, pero ahora me estaban arrastrando al fondo del abismo de la verdad. Y en ese abismo, cada nuevo descubrimiento era una puñalada directa al pecho. Los días siguientes, fui como un fantasma dentro de mi propia casa. Ya no platicaba con María como antes. No le preguntaba a dónde iba ni qué hacía. Ella seguía diciendo sus mentiras con precisión suiza. Usaba el trabajo de excusa. Llegaba a la misma hora de siempre. Y jugaba con Mateo haciéndose pasar por la madre más ejemplar del mundo. Yo era el único que ya no era el mismo. Respondía con puros monosílabos, con un sí o un no. Evitaba mirarla a los ojos. No quería ver a esa mujer que actuaba tan perfecto el papel de esposa, pero sabía que las sospechas no eran suficientes en un juzgado. Necesitaba saber con detalle qué tipo de sentimientos había entre María y ese cobarde. Una noche, cuando María ya estaba roncando, saqué de nuevo su vieja tablet. Su cuenta falsa seguía abierta, pero todos los mensajes habían desaparecido. Se notaba que ella había borrado todo el historial. Me dio coraje, pero no me di por vencido. Si de verdad estaban tan enamorados y calientes, era obvio que no se comunicaban por una sola aplicación. Cualquier mujer, por muy discreta que sea, necesita un lugar para vaciar sus palabras de amor. Abrí el navegador de Internet y revisé el historial de páginas visitadas. Ahí encontré un enlace raro a una aplicación de mensajes anónimos. Era de esas apps modernas que no dejan rastro en la memoria del aparato. Entré al enlace y puse el correo personal de María que estaba guardado en el autocompletar. Tal como lo pensé, apareció una montaña de mensajes. No venía el nombre del que enviaba, solo un código. Pero el contenido era tan claro que era imposible confundirme. Diego, ¿no nos podemos ver un ratito antes mañana? Me muero por verte. Mañana tengo una junta toda la mañana con los jefes. No me puedo escapar hasta la hora de la comida. Nos vemos en el lugar de siempre. Me muero de ganas de agarrarte de esa cinturita. Si no tuviéramos a nuestros esposos e hijos, ¿crees que seríamos más felices? Trato de no pensar en eso, porque sé perfectamente que sí lo seríamos. Leí cada línea apretando los dientes. Tenía los puños tan cerrados que se me marcaban las venas. Mi esposa no solo me estaba entregando su cuerpo a otro, le estaba entregando el alma. Me tragué el coraje y seguí leyendo. En otra parte de la conversación María estaba hablando de mí. Carlos es un buen hombre. Quiere mucho al niño. No toma casi nada. No tiene vicios. Pero ya no siento nada por él. Siento que vivo en la casa de un extraño. No podía creerlo. La mujer que lloró de emoción cuando le di el anillo.
la que me decía que yo era su refugio seguro. Esa misma mujer ahora me veía como a un arrimado en mi propia casa. No sabía si echarle la culpa a ella por tener el corazón de hielo, o echarme la culpa a mí mismo por no darme cuenta de que su amor se había secado. Aparté la vista de la pantalla brillante. Me levanté. Salí al balconcito del departamento y respiré hondo para no perder la cabeza. Afuera, la luz amarilla de los postes de luz iluminaba la calle. Corría un viento fresco y suave. En la ventana de los vecinos todavía había luz y se escuchaban risas a lo lejos. De repente, sentí una soledad que me aplastaba el alma. Mientras todo el mundo seguía con su vida tranquila y normal, yo era el único que estaba a la deriva, cargando un secreto que no le podía contar a nadie. Me acordé de mis papás, allá en el pueblo, toda su vida partiéndose el lomo para darnos lo mejor. Si supieran que a su hijo le estaban viendo la cara de esta manera tan cruel, se les iba a romper el corazón de la tristeza. Pero lo que más terror me daba no era el dolor de mis padres, era la mirada inocente de mi hijo. Ese niño que todas las mañanas brincaba y decía: «Mamá, mamá, hoy me voy a poner la playera de Spider-Man». Si ese niño se enterara de que su mamá ya no quería a su papá, ¿iba a aguantar ese dolor su pequeño corazoncito? Al día siguiente, seguí rastreando su ubicación en silencio. María se fue al despacho a su hora y no hizo paradas en ningún lado raro, pero en la tarde, cuando se metió a bañar, agarré su celular rápido e intenté meter algunas contraseñas fáciles. Para mi sorpresa, la clave era la fecha de cumpleaños de Mateo. Se desbloqueó la pantalla. Entré directo a la galería de fotos, a la carpeta de archivos ocultos. Ahí había varias fotos tomadas a escondidas dentro de una cafetería. Salía María sentada muy pegada a un tipo. No se les veía bien la cara a ninguno de los dos. Pero por debajo de la mesa, tenían las manos fuertemente entrelazadas. Otra foto era de ellos saliendo de un elevador. La mano del tipo estaba puesta en la cintura de María, apretándola. Ese tipo de fotos solo las podía tomar ella misma. Yo conocía perfectamente su postura, su forma de mirar, el tipo de sonrisa que ponía. Esa no era la María de las cenas familiares. Era la imagen de una mujer viviendo una vida doble. Mandé todas esas fotos a mi propio celular y las guardé. Luego borré el historial de envíos para que no sospechara absolutamente nada. Esa misma noche, acostado en la cama a un lado de mi esposa, su celular hizo un ruido bajito. Se prendió la pantalla con un mensaje. «Diego Martínez, buenas noches, mi amor». María se movió rápido bajo las sábanas. Miró la pantalla de reojo y la apagó de inmediato. Yo me hice el dormido y cerré los ojos. Pero por dentro sentía que alguien me había hecho un boquete en el pecho con un taladro. La gente siempre dice: el amor se basa en la confianza. Y yo también lo creí ciegamente. Y ahora, esa misma confianza era un cuchillo afilado. Un cuchillo que estaba haciendo pedazos el orgullo de un hombre, tajo a tajo. Ya no me interesaba que mi esposa recapacitara o regresara a mí. Ahora solo me quedaba un objetivo en la vida: encontrar a ese infeliz llamado Diego, el cobarde que se metió por la puerta de atrás a mi matrimonio, el que le dejó su aroma impregnado a mi esposa y luego se lavó las manos como si nada. ¿Quién demonios era? ¿Un compañero del despacho? ¿Un cliente? ¿Un amigo de la escuela? Tenía que saberlo. Si era solo una aventura de un rato, no me merecía más que mi desprecio. Pero si el tipo se le acercó con toda la intención y alevosía, entonces tenía que prepararme para enfrentarlo cara a cara. No iba a pelear por celos de macho, iba a pelear por mi dignidad y por recuperar mi derecho como padre y esposo. Porque a un hombre que se respeta no se le clava un puñal por la espalda de esta manera. Volví a abrir las fotos en mi celular y me puse a ver cada detalle.
En el fondo de la foto de la cafetería se alcanzaba a leer el nombre del lugar medio borroso. Lo anoté en un papel y lo busqué en el Google Maps. Era una cafetería escondida en una zona residencial, muy cerca del trabajo de María. Guardé la ubicación. Mañana iba a darme una vuelta por ahí. Con suerte, y me lo topaba de frente. Y si no, mínimo iba a sacar más información. Esta noche seguiría actuando mi papel. El papel de esposo comprensivo y padre ejemplar. Hasta que cayera el telón de esta farsa con la pura verdad por delante. A la mañana siguiente, en cuanto María cruzó la puerta, me cambié de ropa y manejé hasta un lugar llamado Café Las Estaciones. Era el nombre que alcancé a leer en la foto que mi esposa guardaba en su celular. El café estaba escondido en una colonia muy tranquila. No estaba ni a 2 kilómetros de las oficinas donde trabajaba María. Era un lugarcito con decoración tipo vintage, con mesitas de madera pegadas a las ventanas. Entré y me senté en una esquina donde no llamara la atención. Pedí un café americano negro. Me quedé sentado en silencio, vigilando con lupa a cada persona que entraba y salía. Al principio no tenía muchas esperanzas. Podía ser que María y ese tipo solo hubieran ido ahí un par de veces y ya hubieran cambiado de lugar. Pero dieron las 9 de la mañana. Se abrió la puerta del café y entró un hombre. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo tipo de camisa que vi salir de aquel hotel de paso hace unos días. Era alto, de espalda ancha, con el cabello corto y bien peinado. Tenía la piel bronceada. No era un galán de telenovela, pero se le notaba mucha seguridad. Era el clásico tipo que hace que una mujer casada sienta curiosidad por lo prohibido. Pidió un café helado y fue a sentarse exactamente en la misma mesa que salía en las fotos de María. Ya no tenía que hacer conjeturas. Era él, sin lugar a dudas. Intenté mantener la calma y me tapé la cara con un periódico. 15 minutos después, entró María. Sentí que se me helaba la sangre. Llevaba una blusa blanca y una falda negra muy pegada al cuerpo, un maquillaje discreto y el cabello amarrado abajo. No se veía extravagante, pero se notaba a leguas que se había arreglado para impresionar a alguien especial. Se sentó a su lado. Casi no hablaban, solo se sonreían de manera cómplice, y por debajo de la mesa se tomaron de las manos. A nadie más en el café le importaba. Para cualquier persona normal solo eran una parejita de novios tomando un café. Pero para mí era una bofetada en la cara a todo lo que yo había construido con el sudor de mi frente. Saqué el celular. Haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblaran las manos, les tomé varias fotos desde lejos. En cuestión de segundos, ya tenía evidencia suficiente para ganar cualquier juicio de divorcio. Pero no llevaba prisa. Quería saber más de este sujeto. Me esperé a que se levantaran. María se regresó caminando a su oficina y él caminó hacia su carro que estaba estacionado cerca. Me fijé en las placas. No eran de la Ciudad de México. Eran placas del estado de Puebla. Le tomé una foto a las placas con el celular y me metí rápido a internet para hacer una consulta en el registro público. El resultado salió de volada. El dueño del carro era Diego Martínez, nacido en 1987, originario de Puebla, pero con dirección de trabajo en un corporativo de la Ciudad de México. Busqué un poco más en internet y di con su perfil personal de redes sociales. Su foto de perfil era él cargando a un niño chiquito, como de unos 3 años, y abajo decía: el amor más grande de papá. Su muro estaba lleno de fotos familiares. Su esposa se veía joven, de complexión delgada. Por lo que vi en sus publicaciones, ella administraba una tienda de ropa en línea. Me quedé helado. El muy desgraciado estaba casado y tenía un hijo. Y aún así, tuvo el descaro de seducir a mi esposa. Seguro se hizo pasar por un soltero solitario para meterle veneno y mentiras bonitas en la cabeza. Me puse a ver sus publicaciones más recientes.
Últimamente, publicaba estados como «De viaje de negocios, se disfruta estar solo un rato». Y en cada una de esas fotos, su esposa le comentaba cosas llenas de amor y apoyo. La pobre mujer no tenía ni idea de la clase de basura con la que estaba casada. No sabía si sentir lástima por ella, o pensar que solo era otra víctima más en este juego, igual de ciega que yo. Era un desastre total. Guardé toda su información. Fotos, la dirección, la lista de amigos, todo. Esa tarde, cuando María salió de bañarse, le pregunté con voz suave: «Te veo muy cansada últimamente, y has estado llegando más tarde de lo normal». María ni siquiera parpadeó. Solo se rió y me contestó con toda naturalidad: «Ay, sí, es que hay muchísimo trabajo en el equipo. Nos cayó un cliente nuevo del despacho y todo urge. Y ya ves cómo es el director general de exigente, se fija en cada detalle». Yo nomás asentí con la cabeza. No dije nada más. Pero se me puso la piel de gallina al ver su capacidad para mentir en mi cara. Su mirada, sus movimientos, el tono de su voz. Todo era perfecto, sin dudar ni un solo segundo. Me costaba trabajo creer que esta era la misma mujer que había dormido a mi lado 5 años. La que se desvelaba conmigo cuidando a nuestro hijo. La que me abrazó y lloró conmigo cuando falleció mi mamá. Y ahora estaba montando una obra de teatro digna de un Oscar. Mientras la miraba, intenté buscar algún rastro de la María de antes en sus ojos. Pero lo único que vi fue una máscara perfecta que yo conocía demasiado bien. Me quedé pensando en ese tal Diego Martínez, un tipo con familia y con hijos, destruyendo el hogar de otros. Nunca en mi vida había visto a alguien tan miserable. No era solo un amante más, era basura de la peor calaña. Un profesional en aprovecharse de la soledad de mujeres casadas, de esos que te venden fantasías románticas y en cuanto se descubre el pastel, salen corriendo. Pero a este no lo iba a dejar escapar. Le iba a enseñar en carne propia lo que se siente que te apuñalen por la espalda. Pero no iba a hacer un circo de celos. No iba a exponer a mi hijo a un escándalo de vecindad. Necesitaba un método distinto. Un golpe silencioso pero que doliera hasta los huesos. Esa misma noche, creé un correo electrónico anónimo. Junté todas las fotos que había tomado, la dirección del hotel de paso y capturas de los mensajes de texto. Escribí un correo muy breve, adjunté todo, y se lo preparé para mandárselo a la esposa del tipo. En su perfil de la tienda en línea, su correo de contacto era público, pero no le di enviar en ese momento. Solo lo dejé guardado en la carpeta de borradores. Necesitaba esperar el momento exacto, recolectar un poco más de información para dar el golpe de gracia. Al mismo tiempo, mi cabeza ya estaba procesando el siguiente paso: meter los papeles del divorcio. Pero antes de dar ese paso, necesitaba la seguridad absoluta de que yo me quedaría con la custodia de Mateo. Empecé a organizar papeles en secreto y contacté a un buen amigo que era abogado para asesorarme. Sé perfectamente que María quiere a Mateo, pero ahorita ella está viviendo en una burbuja de mentiras. No voy a permitir que mi hijo crezca en medio de adultos que se mienten en la cara. Al día siguiente, cuando María se fue al trabajo, revisé el GPS. Efectivamente, se volvió a desviar hacia aquel hotel de paso de siempre. Esta vez, no fui a perseguirla. Solo guardé la hora, la ubicación exacta y le tomé captura al mensaje que le mandó en la mañana. Ya llegué al lugar. Ahorita subo. Era suficiente. Todas las piezas del rompecabezas estaban en su lugar. Ahora solo tenía una maldita duda dando vueltas en la cabeza. Si la descubro en la mentira, ¿qué va a hacer ella? Y si se tira de rodillas llorando y suplicando perdón, ¿qué voy a hacer yo? Aunque, si soy honesto, creo que la respuesta a esa pregunta ya estaba grabada en mi corazón. Desde el momento exacto en que revisé aquel saco, abrí ese papel de baño arrugado
y me topé de frente con su traición. Ya ni me acordaba cuántos días habían pasado desde que descubrí toda la verdad. Cada mañana que abría los ojos, sentía el pecho un poco más pesado. Cada vez que escuchaba los pasos de mi esposa saliendo por la puerta, era como un cuchillo cortándome el corazón, lento y en silencio. Había noches en las que me acostaba a su lado y me pasaba horas dando vueltas en la cama. Escuchaba la respiración tranquila de María, y mi alma se sentía flotando en un vacío oscuro y helado. Trataba de mantenerme en mis 5 sentidos. Hacía un esfuerzo inhumano para no gritarle, para no reclamarle, para que el coraje no le ganara a la razón. Pero hay un punto de quiebre donde uno ya no puede seguir fingiendo. Y yo sabía que ese día ya estaba a la vuelta de la esquina, ese fin de semana. Después de que María se la pasó diciendo toda la semana que se quedaba a trabajar horas extras, y después de que yo ya tenía el celular lleno de fotos, mensajes y hasta grabaciones del café, decidí que era hora de romper el silencio. Esperé pacientemente a que Mateo se quedara profundamente dormido. Puse un poco de música a volumen muy bajo en la sala. Me senté en el sillón y le hablé a María. Ella iba saliendo del baño. Traía el cabello mojado, una playera floja y unos shorts. Venía caminando hacia mí, deslizando el dedo en la pantalla de su celular. Le dije con voz suave, pero muy firme: «Tenemos que hablar un momento». María levantó la vista, un poco sacada de onda. Se sentó en el sillón frente a mí, puso su celular a un lado y me miró con ojos curiosos. «¿Qué pasó? ¿Por qué tan serio?», preguntó, fingiendo esa voz dulce y tierna de siempre. La miré fijamente a los ojos. Esos mismos ojos que antes me daban tanta paz, ahora solo reflejaban un escudo de defensa y precaución. No le di muchas vueltas al asunto. Puse un sobre amarillo grande en la mesa de centro. Adentro estaban las fotos de ella muy pegadita a Diego en la cafetería. Las fotos saliendo de aquel hotel de paso de mala muerte. Capturas de pantalla del GPS con fechas, horas y ubicaciones exactas. Y los mensajes de texto donde le decía: «Mi amor». María no abrió el sobre luego. Se me quedó viendo fijamente. Sin hacer ningún gesto en la cara, empezó a sacar las fotos y a verlas una por una, muy despacio. Pude ver cómo le temblaban un poquito las manos, pero por fuera mantenía una frialdad que me dio pánico. Cuando terminó de ver hasta la última hoja, levantó la cara. Tenía los ojos enrojecidos, pero no soltó ni una sola lágrima. Y entonces me preguntó: «¿Desde cuándo me estás vigilando?». Le contesté en seco: «Desde el día que se te olvidó tirar a la basura el condón que traías en la bolsa del saco». María se quedó callada un largo rato, y de repente soltó una risita. Fue una risa muy bajita, pero llena de amargura y burla hacia ella misma. «Vaya, con que por esa estupidez se vino abajo todo esto». Le hablé con la voz ronca por el coraje reprimido. «No, esto se vino abajo porque me traicionaste. A mí, a Mateo, y a este hogar que yo me partí el alma tratando de proteger». María me sostuvo la mirada. Tenía los ojos llorosos, pero la muy terca se negaba a llorar frente a mí. «Eres un buen esposo, Carlos. Yo lo sé perfectamente. Nunca me hiciste nada malo, pero la verdad es que ya no siento absolutamente nada por ti». Me quedé mudo. Ya me esperaba algo así, pero escucharlo directamente de su boca fue como si me pararan el corazón de un golpe. Le pregunté: «¿Ah, sí? ¿Pero por ese cobarde que tiene esposa e hijos sí sientes algo?». María movió la cabeza diciendo que no. «A mí no me importa si el tipo tiene esposa o no. Lo único que sé es que cuando estoy con él, siento que estoy viva. Siento que vuelvo a ser mujer. Cuando estoy contigo en esta casa, me siento como un mueble más, como un fantasma». Me quedé viéndola fijamente. Ya no quedaba ni un rastro de la María que conocí. No solo había cambiado por fuera, le había cambiado el corazón, sus valores
el respeto por el matrimonio. Todo, le pregunté con rabia contenida. Entonces, todos estos años te la pasaste actuando. Los abrazos, las cenas en familia, cuando te acostabas a un lado de nuestro hijo, ¿todo fue una maldita mentira? María negó con la cabeza, con los ojos todavía rojos. No, Carlos, no fue mentira. Yo le eché ganas. Traté con todas mis fuerzas de volver a enamorarme de ti. Te lo juro que lo intenté. Pero no se pudo. Yo no quería ponerte el cuerno. Pero tampoco podía aguantar vivir en una relación donde solo estábamos juntos por pura obligación. Eres un buen hombre, pero no podía obligarme a amarte nada más porque eres un buen esposo. Sus palabras me cayeron como un balde de agua con hielos. ¿Acaso ser buen esposo era mi delito? ¿Acaso hacer las cosas bien asfixia a las personas? Me dejé caer hacia atrás en el sillón. Sentí que toda la fuerza del cuerpo se me escurría por el piso. Le hice la última pregunta. ¿Piensas seguir viéndote con él? María se quedó en silencio total por unos segundos, y luego asintió con la cabeza. Fue un movimiento lento y sin ganas, pero para mí fue la respuesta definitiva. No quise decir nada más. Me levanté del sillón y me encerré en la recámara. En cuanto cerré la puerta, empecé a escuchar que sollozaba despacito allá afuera. No supe si lloraba por lástima, por arrepentimiento o por el puro coraje de que la habían descubierto. Y la verdad, ya ni me importaba saberlo. En ese momento, mi única prioridad era no perder la cabeza. No iba a mandar al carajo toda mi vida por un arranque de ira de 5 minutos. Me acosté a un lado de mi hijo y me puse a escuchar su respiración tranquilita. En mi mente ya solo existía una misión. Tengo que proteger a mi hijo. Voy a pelear la custodia con uñas y dientes hasta quedármelo yo. Solo viviendo conmigo, Mateo va a poder crecer rodeado de un amor de verdad, sin mentiras, lejos del ambiente tóxico y la frialdad de dos personas que antes se hacían llamar marido y mujer. Al día siguiente, María no quiso desayunar. Empacó sus cosas en silencio. Se acercó a nuestro hijo y le dijo: «Pórtate bien y comete todo tu desayuno, mi amor». Y se fue a trabajar como si fuera un día cualquiera. No hubo lágrimas. No me pidió perdón. No me dio excusas baratas. Solo dejó atrás un silencio que congelaba la sangre, como si supiera perfectamente que habíamos cruzado una línea que ya no tenía regreso. Me quedé mirando su espalda mientras desaparecía por la puerta. Ya no me dolió el pecho como la noche anterior. Solo sentía un hoyo negro en el estómago. Ese matrimonio ya estaba muerto. Solo faltaba echarle la tierra encima. Recogí los platos del desayuno y guardé con mucho cuidado todas las fotos de la evidencia en el sobre amarillo. Esa misma tarde, en mi hora de comida, fui a ver al abogado y levanté la demanda formal de divorcio. Entregué todas las pruebas del engaño de María. No quería armar un zafarrancho de lavadero. Solo quería cortar esto por lo sano, en silencio pero con firmeza. Y más que cualquier otra cosa en este mundo, quería usar todo lo que tenía para pelear la custodia de Mateo. Porque al final del día, mi hijo era la única razón por la que valía la pena seguir luchando, a pesar de que el mundo se me estuviera cayendo a pedazos. La noche que María me dijo que sí iba a seguir viéndolo, pensé que todas mis emociones se habían secado por completo. Creí que ya me había vuelto un hombre lo suficientemente frío y calculador para aguantar esta tormenta. Pero no sabía que entre más intentas callar las cosas, las preguntas sin respuesta te empiezan a ahorcar por las noches. Cada día que pasaba, verla caminar por la casa era una tortura psicológica. Era el recordatorio cruel de mi propio fracaso. El fracaso de un hombre que juró que con puro amor sincero le iba a bastar para mantener a su mujer a su lado. María seguía viviendo en la casa como si nada pasara. Casi ni me dirigía la palabra. No me reclamaba por el divorcio, no me pedía perdón, ni tampoco me corría de la casa.
Seguía atendiendo a Mateo como siempre. Hacía de comer y jugaba a las luchitas con el niño, muerta de la risa. Y yo, cada vez que veía que abrazaba a Mateo, tenía que voltear la cara del coraje que me daba. No sabía si ese amor por el niño era real, o si solo eran las sobras de culpa que le quedaban en la conciencia después de revolcarse con otro en un hotel barato. Fingía que todo estaba bajo control, pero mi cuerpo no me dejaba mentir. Traía un insomnio del diablo. Comía a deshoras o no comía. Bajé 3 kilos de peso en menos de 15 días. Mis amigos del trabajo me empezaron a preguntar qué me pasaba. Yo nomás me reía y les decía: es puro estrés de la oficina, ya saben cómo es esto. Pero yo sabía perfectamente que el infierno real estaba metido dentro de las 4 paredes a las que yo llamaba mi hogar. Un sábado en la tarde, me llevé a Mateo a jugar un rato al parque. María nos dijo que no iba a ir, porque tenía pendientes del despacho que terminar. Cuando el niño y yo regresamos al departamento, me llamó la atención ver una mascada de seda roja colgada en el respaldo del sillón. No era de María. Yo jamás había visto esa cosa en la casa. Caminé despacio hacia el balconcito, y ahí me quedé congelado. En la mesita del balcón había 2 tazas de café con restos de espuma, y un cenicero con colillas de cigarro que todavía soltaban humo. María no fuma. Yo no fumo. Nadie fuma en este departamento. Pero esas colillas aplastadas eran la evidencia asquerosa de que un extraño se había parado en mi balcón, había respirado el aire de mi casa, había pisado el suelo que yo tallaba con cloro todos los domingos. Y quién sabe, a lo mejor hasta había besado a la mujer que yo llamaba mi esposa. Me hirvió la sangre de coraje, una rabia que me quemaba desde las tripas. Esperé a que María saliera del cuarto. Me quedé sentado en medio de la sala, apretando esa mascada roja en mi puño. Cuando ella salió y me vio, se frenó en seco por un segundo, pero rápido volvió a poner su cara de piedra. Levanté la mascada con la mano y le pregunté cortante: ¿de quién es esta madre? María no contestó. Señalé hacia el balcón con el dedo. ¿Quién vino a fumar allá afuera? Contéstame. ¿Quién carajos era? María se quedó muda. La cara se le empezó a poner rígida. Se mordió los labios y desvió la mirada al suelo. Me le acerqué y le levanté la voz, ya sin poder aguantarme el coraje. ¿Tuviste el descaro de meter a ese cabrón a mi casa? A la casa que yo pago partiéndome el lomo todos los meses. A la casa donde crece nuestro hijo todos los días. ¿Cómo te atreviste a hacer semejante porquería, María? Ella se derrumbó. Por primera vez desde que la descubrí, soltó a llorar de verdad. No eran lágrimas de mentira para zafarse del problema. No era un llanto para dar lástima. Era el llanto de alguien a quien se le acaba de caer el teatrito encima. Se tiró de rodillas al piso y se tapó la cara con las manos. Perdóname, te lo suplico. La cagué, te juro que la cagué. No me pude controlar. Sabía que estaba mal, te juro que sabía que estaba mal, pero no pude pararlo. Me quedé mirando a esa mujer que lloraba a mis pies. Y de repente, ya no sentía coraje. Sentí una lástima profunda por ella. Le pregunté con voz cansada: ¿para qué hiciste toda esta estupidez? ¿Por amor? ¿De verdad a esta porquería le llamas amor? María levantó la cara. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Tú no lo entiendes, Carlos. A tu lado yo ya me sentía como una máquina. Todos los pinches días era lo mismo. Hacer de comer, atender al niño, limpiar y salir corriendo a trabajar. Eres un buen hombre y sé que me querías, pero yo sentía que ya ni siquiera existía. En cambio, con Diego podía reírme, platicar. Me sentía bonita, me sentía mujer. A ver, dime, ¿cuándo fue la última vez que te diste cuenta que me corté el pelo o me compré un vestido nuevo? ¿Cuándo me abrazaste de la nada nomás porque sí? Siempre era: plánchame la camisa, ciérrale bien a la puerta.
El niño está llorando, ve a verlo. Puras órdenes. Me la pasé viviendo como un maldito fantasma. Me reí. Pero fue una risa seca y rasposa, como el sonido de unas chanclas viejas arrastrándose por el pasillo de un hospital. O sea que es mi culpa. ¿Me echas la culpa porque no te abrazaba lo suficiente? ¿Te vas a revolcar con un güey a un hotel y resulta que el malo de la película soy yo? María cerró la boca y agachó la cabeza. Me hinqué a su nivel para quedar frente a ella. La miré directo a los ojos, y cada palabra que le dije fue como clavarle un clavo en la cabeza. Te amaba con toda mi alma, María. Me partí el lomo para que no te faltara nada y pudieras ser una buena madre. Me salía corriendo del trabajo para recoger al niño. Yo lavaba la ropa y te hacía de cenar para que descansaras. Renuncié a un ascenso en Transportes del Norte para poder estar más tiempo en la casa con ustedes. ¿Tú crees que yo no estaba hasta la madre de cansado? ¿Crees que yo no me sentía solo a veces? Pero jamás te puse el cuerno. Porque para mí, amar a mi familia era amar a mi esposa. Pero a ti te dio flojera la rutina, te aburriste de tu marido. Y en lugar de arreglar las cosas, decidiste destruir todo a lo pendejo. Te vas a revolcar a los brazos de otro, regresas a la casa lavándote las manos y abrazas a mi hijo como si nada. ¿Y a eso le llamas buscar amor? No, María. A eso se le llama ser una egoísta, traicionera y una persona sin escrúpulos. María se tapó la cara y empezó a gritar de llanto en el suelo de la sala. Me levanté sin decir nada. Fui al cuarto, saqué los papeles del divorcio que ya tenía listos y los aventé sobre la mesa de centro. Fírmale de una vez. Guárdate tus lágrimas y tus shows, que ya no me sirven de nada. Lo único que quiero de ti es a mi hijo. No voy a permitir que Mateo crezca con una madre que mete a sus amantes a la casa en cuanto el marido se da la vuelta. María se quedó congelada mientras pasaba las hojas del documento. Le temblaban las manos como si estuviera a 0 grados. Le hablé con voz de hielo. Tengo todas las pruebas de tus infidelidades. Fotos, los mensajes del WhatsApp, el GPS. Y si quieres, hasta testigos te traigo. Si te atreves a pelearme la custodia del niño, te juro por Dios que te destruyo en el juzgado. Tú lo pariste, sí, pero yo lo crié. Y este niño necesita crecer en un lugar sano, no en una casa donde su mamá se va unas horas de pinta al hotel y deja que cualquier cabrón ocupe el lugar de su padre. María lloraba a moco tendido. Tienes razón, no tengo ningún derecho. Se me cae la cara de vergüenza. Yo tuve la culpa de todo. Quédate con el niño y cuídalo mucho. Pero por favor, déjame verlo de vez en cuando. No le contesté nada. Agarré una pluma, firmé en donde decía mi nombre y le empujé el papel hacia ella. María agarró la pluma con las manos temblando. Las lágrimas le caían a chorros y mojaban el papel del divorcio. Terminó de firmar, recargó la cabeza en la mesa y lloró como si estuviera sacando el dolor de 100 vidas. En ese exacto momento, sentí que me quitaban un bloque de cemento del pecho. No porque estuviera feliz o liberado, sino porque por fin estaba dejando ir a alguien que desde hace mucho tiempo ya no quería estar conmigo. Esa noche, agarré a Mateo, lo metí a mi cama y me dormí abrazado de él. Tenía el alma más ligera que nunca. María se quedó sentada allá afuera en el balcón por horas. Se fumó 2 cigarros que quién sabe de dónde sacó. Ni le pregunté ni me importó. Ella ya era periódico de ayer. Mi hijo y yo éramos el presente y el futuro. Y yo sabía muy bien que, en cuanto saliera el sol al día siguiente, iba a empezar una vida nueva, una vida sin ella, pero una vida donde las risas de mi hijo nunca nos iban a faltar. Cuando María firmó los papeles del divorcio, yo juré que ahí se acababa el infierno. Pero a veces, la pura verdad no alcanza para que la gente agarre la onda. Hay personas que, aunque ya tengan un pie metido en el barranco, creen que pueden echarse para atrás
si ven que la otra persona tiene buen corazón. María no me dijo que se arrepentía de haber firmado, pero se quedó a vivir en el departamento unos días más, con el pretexto de esperar la notificación del juzgado familiar. Andaba por la casa como sombra, casi ni me volteaba a ver para evitar problemas. Se paraba tempranísimo a hacerle el desayuno a Mateo, pero ya no se sentaba a comer con nosotros en la mesa, como lo hacía antes. Se quedaba en una esquinita de la cocina, viendo al niño comer en silencio. Y en cuanto yo salía del cuarto, ella se iba a otro lado. Yo no le armé ningún escándalo. No quería hacer más ruido. Mateo todavía estaba muy chiquito para entender la maldita palabra divorcio. Yo solo quería que ella agarrara sus cosas y se fuera en paz, sin traumas para el niño. Pero me di cuenta a la mala de que quedarse callado no siempre es lo más inteligente. Resulta que María se seguía escribiendo con el tal Diego. Me di cuenta porque nunca borré la aplicación de rastreo de su celular. Ojo, ya ni siquiera me metía a leer sus mensajes asquerosos. Solo checaba el GPS de vez en cuando. Y me di cuenta de que, a pesar de haber firmado el divorcio, ella seguía yendo a su hora de comida a ese pinche hotel de paso en la Doctores. Se seguía viendo con el tipo. Y seguían con su teatrito romántico como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Lo que sí me sacó de quicio no fue eso. Fue ver que volvió a subir cosas a la cuenta secundaria de redes sociales que usaba para platicar con él. Empezó a subir fotos muy artísticas, que si un arreglo de flores, que si el café de Starbucks o selfies artísticas arriba de un taxi. Y ponía frasecitas motivacionales que me dieron asco. Cosas como, después de la tormenta siempre sale el sol, o mientras el corazón siga latiendo, cualquier herida puede sanar. Leía cada letra de esas mamadas y sentía que me estaban declarando la guerra en la cara. La muy cínica no se sentía culpable. Se sentía la pobre víctima incomprendida. Se había inventado una novela en la cabeza, donde ella era la heroína trágica que sufre por amor. Hasta ahí llegué con mis silencios. Tenía que enseñarle al tal Diego Martínez que nadie viene a partirle la madre a una familia y se va caminando como si nada. Y a su esposa le tenía que quitar la venda de los ojos. La señora tenía todo el derecho del mundo de saber con quién dormía y decidir qué hacer con su vida. Esa noche, cuando Mateo se quedó bien dormido, prendí mi laptop y me metí al correo anónimo que había creado. Agarré todo el arsenal. Las fotos de Diego y María dándose la mano. Las fotos saliendo sudados del hotel de paso. El audio que grabé a escondidas en la cafetería. Y hasta le anexé unos videos de las cámaras de seguridad del pasillo del hotel, que le pagué a un empleado para que me pasara. Todo iba perfectamente organizado por carpetas con fechas, horas y ubicaciones exactas del GPS. No le puse insultos ni groserías. Escribí un correo muy claro y al grano. Señora Ana López, mi nombre es Carlos García, soy el esposo de María. Le estoy adjuntando una serie de archivos y evidencias que recopilé en estos últimos 2 meses. No sé cómo decida usted manejar este problema, pero creo como hombre y como persona que usted tiene derecho a saber qué hace el hombre con el que comparte su vida a sus espaldas. No le mando esto por venganza o coraje hacia usted. Se lo mando para que tome cartas en el asunto y actúe sabiamente, por su propio bien y por el bien de su hijo. Le di clic en enviar. Me quedé un rato sentado, con la vista clavada en la pantalla. No sentí gozo, ni sentí alivio. Lo único que sentí fue un cansancio brutal, que me pesaba desde la cabeza hasta la punta de los pies. Era como si hubiera exprimido la última gota de paciencia que me quedaba, para hacer algo que en el pasado yo hubiera considerado jugar sucio. Pero no me arrepiento. Esto no era venganza. Esto era simple y llana justicia. Si el cobarde ese hubiera sido un hombre soltero, la culpa entera recaería en María.
Pero el infeliz estaba casado, tenía un niño chiquito, tenía doble vida, una cara de padre de familia en Puebla y otra de mujeriego en la Ciudad de México. Iba regando desgracias por todos lados sin que nadie le pusiera un alto. A los 2 días, me llegó un mensaje de un número desconocido al celular. Hola, soy Ana López, la esposa de Diego. Ya revisé con cuidado el correo que me mandó. Le agradezco mucho el valor de no haberse quedado callado. Yo le contesté rápido. Le pido una disculpa por meterla en este problema tan fuerte, señora Ana. Y ella me volvió a escribir. No se preocupe. Yo me voy a encargar de solucionar mis problemas con él. Pero si en algún momento necesita una testigo para su juicio de divorcio, cuente conmigo incondicionalmente. Me quité el sombrero ante esa señora. Mis respetos. No hizo berrinches, no amenazó con armar un escándalo, ni lo anduvo quemando en Facebook. Escogió el camino de la inteligencia. Decidió defenderse a ella y a su hijo del patán de su marido. No supe los detalles de cómo arreglaron las cosas. Pero una semana después, María renunció de la nada a su trabajo en el despacho. La escuché platicando por teléfono con una amiga. Ay, güey. Yo creo que la vieja de este cabrón hizo un desmadre. El director general me citó y me pidió la renuncia. Pero la neta, ya estaba harta. Creo que me va a hacer bien descansar un rato en la casa. Ella ni por asomo se imaginaba que el golpe había venido de mí. María juraba que yo seguía siendo el mismo pendejo agachón, el buen marido, que se tragaba todo el coraje en silencio. No le dije absolutamente nada. Dejé que siguiera viviendo en su cuento de fantasía. Pero pasaron los días y noté cómo me empezó a ver diferente. Por fin se estaba dando cuenta de que el ambiente había cambiado. Su mirada ya no era de lástima ni de orgullo disfrazado de silencio. Ahora me miraba con miedo. Tenía pavor de darse cuenta que yo ya no era el mismo ingenuo. Tenía terror de que yo ya no la iba a perdonar nunca. Una tarde que yo estaba trabajando en la computadora de la sala, María se paró en el marco de la puerta. Estaba muy dudosa. Me habló con la voz temblorosa y bajita. Yo sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada, pero gracias por no agarrarte contra el niño. Y también sé que tú le mandaste esos correos a Ana. No te guardo rencor. No quise ni voltear a verla. Le contesté de espaldas, sin dejar de teclear. Que te quede bien claro que no hice nada por ti. Lo hice por mi hijo Mateo. Y por todas las mujeres que se merecen vivir felices, sin que un miserable las esté engañando. María se quedó muda. Sin decir ni media palabra más, se dio la vuelta. A la mañana siguiente, empacó sus maletas por su cuenta. Se regresó a casa de sus papás, allá por Toluca. No se despidió de mí, y ni siquiera abrazó al niño. No intenté detenerla. Yo sabía que le urgía un tiempo a solas para darse cuenta de las estupideces que había hecho. Y a mí me urgía el tiempo para barrer con la basura y los escombros del matrimonio que traté de salvar con todas mis fuerzas. Ese día, me puse a limpiar el departamento a fondo. Cada pinche rincón estaba lleno de recuerdos. Ahí estaba el sillón donde María se quedaba dormida con el niño en el pecho. La mesa del comedor donde me regañaba de broma cuando yo tiraba la salsa. La cocina donde intenté aprender a hacer sus enchiladas favoritas para su cumpleaños. Las paredes seguían ahí, los muebles seguían ahí. Lo único que se había podrido era la persona. Caminé hasta el cuarto de Mateo y me quedé parado en la puerta. Abrí despacito. El niño estaba tirado en el tapete armando una torre de bloques. Me vio y me soltó una sonrisota enorme. Papá, como mañana no vas al trabajo, llévame al parque, ¿sí? Lo levanté del suelo, lo abracé bien fuerte y le contesté con la cabeza. Claro que sí, mi rey. A donde mi niño quiera, ahí vamos a ir. En medio de todo este fracaso de matrimonio, mi hijo era el único tesoro que me quedaba. Y me juré a mí mismo que no importaba lo que pasara en el futuro. Nadie, ni ella, ni nadie,
Me iba a quitar esta última felicidad. Iba a rehacer mi vida por él y a salir adelante como nunca antes. No para dar lástima y que me tuvieran compasión, sino para poder mirarme al espejo sin sentir ni una pizca de vergüenza. Después de que María se fue a la casa de sus papás a Toluca, el departamento de Mateo y mío se quedó en un silencio extraño. Ya no se escuchaban los tacones caminando apurados a las 6 de la mañana, ni quedaba el olor dulce de su perfume impregnado en la chamarra de la entrada. Desaparecieron los ruidos, las pláticas y hasta los pleitos tontos de la rutina. Éramos solo un papá y su hijo, abrazados el uno al otro, tratando de sobrevivir los primeros días de nuestra nueva vida. Yo juraba que todo ya estaba arreglado. Los papeles del divorcio ya estaban firmados en el juzgado. Ella agarró sus cosas y se fue solita, sin exigir un solo peso. Pero una semana después de que se fue, me llegó una notificación por escrito del juzgado. Sentí que se me fue el aire. María acababa de meter una demanda oficial para pelearme la custodia del niño. Me quedé congelado viendo ese papel membretado. Sentí que el corazón se me iba hasta los talones. La muy descarada quería quitarme a Mateo. Después de todo el infierno que me hizo pasar, después de firmar el divorcio con su propia mano, después de largarse de la casa por su propio pie, quería quitarme lo único que me daba fuerzas para seguir vivo, mi hijujo. No lograba entender qué demonios pasaba por la cabeza de María. A lo mejor le dio miedo que la familia la juzgara por abandonar a su cría. A lo mejor la culpa no la dejaba dormir y quería limpiar su conciencia. Pero, fuera por lo que fuera, el simple hecho de largarse y después reclamar la custodia dejaba muy claro que esa mujer no tenía ni la madurez ni la capacidad para ser una verdadera madre. Agarré el teléfono y le marqué a mi abogado para explicarle todo el teatrito. Su respuesta fue muy clara, pero no me dejó tranquilo. Me dijo: «Carlos, no te puedo asegurar al 100% que vayas a ganar la custodia absoluta. Aunque la señora tenga la culpa del divorcio por adulterio, las leyes en México y los jueces casi siempre le dan preferencia a la madre. Y más tratándose de un niño chiquito como tu hijo. Para que te quedes con Mateo, vas a tener que demostrar con papeles en mano que tienes el dinero y la salud mental para mantenerlo. Pero el golpe maestro es que vas a tener que demostrar con pruebas contundentes que la madre es incompetente y un riesgo para el desarrollo del menor». Al escuchar al abogado, se me cayó el alma al piso. A mí no me gustaba la idea de andar exhibiendo a la mamá de mi hijo y único juzgado, pero no me iba a quedar cruzado de brazos. No le iba a soltar a Mateo a una mujer que mete amantes a su casa y que tiene el descaro de decir que ya no siente nada por su esposo. Me puse las pilas y empecé a juntar todo el papeleo necesario. Mis contratos laborales de Transportes del Norte, los recibos de nómina, las escrituras del departamento. Imprimí un álbum gigante de fotos de la rutina diaria mía y de Mateo, y saqué todas las carpetas con las evidencias de la locura y los engaños de María, mensajes, las fotos de la infidelidad y las grabaciones. Todo lo imprimí en a color. No lo hice para humillarla o arrastrarla por el fango. Lo hice porque en este momento de la vida yo era un lugar 1000 veces más seguro para mi hijo que ella, y tenía que convencer al juez de eso. Mientras yo me partía la cabeza juntando pruebas, María seguía desaparecida. No le hizo ni una sola llamada al niño para ver cómo estaba, ni un mensajito de WhatsApp para ver si ya había comido o si dormía bien. Era una cosa de locos. Una madre que se estaba peleando a muerte en un juzgado por su hijo, pero que no tenía la decencia de preguntar cómo estaba el pobre niño. Eso nomás me sirvió para agarrar más coraje y no echarme para atrás. Llegó el día de la primera audiencia de conciliación.
Llevé a Mateo conmigo a los juzgados como mi prueba viviente de que el niño estaba excelente. Le puse una camisita azul cielo bien planchada. Él me agarraba la mano bien fuerte, volteando a ver asustado todo ese edificio lleno de licenciados y policías. María llegó tarde. Traía un vestido largo y un cubrebocas puesto. Cuando me vio a lo lejos, se quedó frenada un momento. Volteó a ver al niño de reojo, con una mirada como si quisiera salir corriendo a abrazarlo. Pero se contuvo y se quedó parada en su lugar. Cuando el juez le preguntó por qué quería la custodia del menor, ella solo soltó: «Porque yo soy su mamá». El juez apuntó algo, asintió con la cabeza y le volvió a preguntar: «Dígame, señora, ¿qué sustento económico y qué preparación tiene para mantener al menor en este momento?». A María se le trabó la lengua y tuvo que decir la verdad. «Ahorita estoy desempleada, pedí un tiempo, pero ya ando buscando trabajo nuevo». Me quedé viéndola desde el otro lado de la sala. No le deseaba el mal. La verdad me dio un poco de pena verla así, sin trabajo, sin casa propia, regresando a vivir de arrimada con sus papás. ¿Cómo carajos pensaba mantener a un niño que crece y traga como pelón de hospicio? De verdad entendía en el problema en el que se estaba metiendo. Mi abogado no se tentó el corazón y sacó toda la artillería pesada. Demostró que yo tenía un puesto fijo, un departamento a mi nombre y que le daba una vida digna al niño. Dejó claro que desde que ella agarró sus chivas y se fue, el niño y yo teníamos una rutina perfecta. Y para rematar, sacó el expediente médico de Mateo, donde comprobaba que yo era el que lo llevaba siempre a las vacunas, al pediatra y el que le cuidaba la dieta. Cuando le tocó el turno de defenderse, María no abrió la boca. Agachó la cabeza, derrotada. Yo creo que muy en el fondo, ella misma sabía que esta batalla la tenía perdida desde el principio. Pero lo que pasó saliendo de esa audiencia, no me lo esperaba. Se me acercó María en el pasillo, me jaló de la manga del saco y me dijo casi llorando: «Carlos, yo sé que no doy el ancho para criar al niño ahorita, pero te lo ruego por lo que más quieras, déjame verlo aunque sea una vez por semana. Te prometo que no me voy a meter en tus cosas. Solo quiero ver cómo va creciendo mi niño. No me quites eso». La miré directo a los ojos. Sentí que se me aflojaba un poquito el corazón, pero me mantuve firme y le hablé de lejitos. «Lo que decida el juez, eso se va a hacer. Si el juez dice que lo puedes ver, yo no te voy a cerrar la puerta. Pero escúchame bien, María. Si de verdad quieres ser su madre, te tienes que arreglar la vida y cambiar. No me lo demuestres a mí, demuéstraselo a nuestro hijo». Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se aguantó y no lloró. A lo mejor después de brincarse tantas trancas morales estos meses, ya hasta las lágrimas se le habían secado por completo. Un par de semanas después, salió la sentencia del juez. Gané. El juez me otorgó la custodia absoluta y definitiva de Mateo. Sus motivos fueron claros. Yo tenía estabilidad económica de sobra, un lugar seguro para vivir, y demostré que me había hecho cargo al 100% del chamaco todo este tiempo. En cambio, la parte de la madre no pudo demostrar solvencia ni responsabilidad para cuidarlo. Cuando leí ese papel oficial me temblaban las manos. No era miedo, era una tranquilidad inmensa. Por fin había defendido y salvado lo más sagrado que tenía en la vida. Saliendo del juzgado la última vez, María se fue por delante. Se subió al carro de su papá que la estaba esperando, y se arrancaron. No le grité, no me despedí, y ni siquiera volteé a verla. Agarré a Mateo bien fuerte de su manita, y nos fuimos en chinga para la casa. En el trayecto iba prometiéndome a mí mismo: a partir de hoy, este cabrón va a ser tu papá y tu mamá al mismo tiempo. A tu papá no le hace falta nadie más en el mundo. Con que tú me salgas un hombre de bien y feliz, yo me doy por bien servido. Esa misma noche, estaba acostando a Mateo y arropándolo en su cama, cuando me soltó a media voz: «Oye, papi,
¿Crees que mi mamá todavía me quiera mucho? Se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba ni pasar saliva. Me aguanté las ganas de ponerme a chillar ahí mismo. Le acaricié el pelo y le di un besote en la frente. Claro que te quiere mucho, mi campeón. Tu mamá te adora con todo su corazón. Lo que pasa es que ahorita está un poquito lejos, porque tiene cosas muy importantes que hacer de grandes. Pero no te preocupes, porque tu papá se va a quedar aquí pegadito a ti todos los días. Mateo me hizo caso. Asintió con la cabecita. Se volteó para el lado de la pared. Abrazó fuerte su almohada de Spider-Man y se quedó profundo. Me quedé sentado ahí un buen rato, viéndolo dormir en la oscuridad. Y no dejaba de pensar, ¿esta herida tan fea se le va a quedar guardada para siempre en su cabecita? ¿O con el tiempo se le va a olvidar y la vida sigue? No tenía la respuesta, pero de lo único que estaba seguro es de que yo ya no tenía permiso de rajarme ni de andar de débil. No me podía dar el lujo de tener miedo, ni de deprimirme. El niño solo me tenía a mí en el mundo. Y como ya había perdido un chingo de cosas en el camino, no iba a dejar que me arrebataran esta última. Ya pasó un año enterito desde que el juzgado me dio la custodia oficial de Mateo. Nuestra vida de padre e hijo agarró su propio ritmo. El departamento viejo sigue igualito. La mesita del comedor es la misma donde el niño y yo desayunamos echando relajo. La sala es nuestra cancha para jugar carritos, hacer la tarea y aventarnos maratones de caricaturas. La única diferencia es que ya nadie sale arrastrando las pantuflas del cuarto principal en la mañana. Se nos borró el sonido de esos tacones, el olor a perfume fino en la entrada, y todo ese ruido mezclado entre pláticas y peleas que hacía que se sintiera la casa llena. Todo está más calmado, la casa está más limpia, pero, la neta, sí se siente un poquito vacío a veces. Los primeros meses fueron los más duros. A veces en la madrugada juraba escuchar el ruido de las llaves en la puerta, y me despertaba de golpe con el corazón acelerado. Sin darme cuenta, cocinaba arroz para 3 personas en vez de 2, o servía 3 vasos de agua en la comida. Pero poco a poco fui aprendiendo a llevármela tranquilo. Ya no trato de llenar ese hueco a la fuerza. Simplemente aprendí a vivir sabiendo que ahí está. Mateo me dio la sorpresa de la vida. Creció más rápido de lo que me imaginaba. Ya no me anda bombardeando con preguntas sobre su mamá. Aunque de repente, de la nada, me suelta un comentario tipo: «Mi mami ha de tener muchisísimo trabajo ahorita, ¿verdad, pa?» Cuando me dice eso, yo nomás le sonrío y le digo la verdad a mi manera. «Pues yo creo que sí, hijo. Pero te juro que ella se acuerda de ti todos los días. Si les soy sincero, no tengo la menor idea de dónde anda María ahorita. Después del pleito legal, desapareció del mapa. Eso sí, cada inicio de mes me llega el depósito de la pensión alimenticia. No es un dineral, es una cosita simbólica. Pero yo le acepto el dinero sin fallar, para que el día de mañana que Mateo sea un hombre, sepa que su madre, a su manera rota, trató de ser responsable con él. Una sola vez me escribió la señora Ana, la exesposa del tal Diego. Me mandó un WhatsApp para platicarme que Diego y María ya habían tronado. La señora Ana se le plantó en las oficinas de su corporativo en la Ciudad de México y le armó un teatro tamaño familiar frente a todos los jefes. Diego se quedó sin trabajo, la esposa le pidió el divorcio y se largó con el niño. Y de María me contó que ahora trabaja cobrando en una panadería chiquita y vive en un cuartito, bien escondida del mundo, y que ya hasta borró sus redes sociales por la vergüenza. Cuando leí ese mensaje, no me dio ni gusto ni lástima. Sentí un cansancio brutal. Aquí en México decimos: el que siembra vientos cosecha tempestades. Así de fácil. Yo llegué a pensar que la iba a odiar hasta el día de mi muerte. Pero el tiempo es bien sabio y te enfría la sangre. Una noche, ya que había acostado a Mateo,
Me salí al balcón con una cerveza. Me quedé viendo cómo brillaban los faros de los carros allá abajo en la calle, y me vinieron a la cabeza los primeros años cuando andábamos de novios. La sonrisa que me echó cuando la llevé a conocer a mis papás. Sus manitas temblando cuando nos casamos por el civil. Y cómo lloraba de alegría cuando vio la prueba de embarazo positiva. Todo eso fue real. En su momento fue amor del bueno. La bronca fue que con el tiempo ella lo tiró todo a la basura. Bueno, si somos justos, los dos echamos a perder las cosas. No nomás fue el cuerno. Fue todo ese montón de silencios, de dejarnos en visto en la vida real. Creímos que por estar casados ya teníamos la vida resuelta. Se nos olvidó que el matrimonio es como una pinche maceta. Si no la riegas diario se seca, y si le echas agua de más, se le pudren las raíces. Yo también tuve culpa. Y ojo, con esto no la estoy justificando ni de chiste, pero si le hubiera puesto más atención a mi mujer, si le hubiera dicho te amo más seguido, viéndola como mujer y no nomás como la mamá del niño, igual y la historia hubiera sido otra. A lo mejor, nadie lo sabe. A veces la gente simplemente cambia y ya no hay vuelta de hoja. Un domingo en la tardecita, andaba yo armando un transformer de juguete con el niño en la sala. De repente, sonó el timbre de la calle. Abrí la puerta y casi me voy de espaldas. Era María. Estaba súper flaca, traía el pelo muy corto. Venía vestida con unos jeans y una camisa blanca muy sencilla. Traía una cajita de pastelitos de la panadería agarrada con las dos manos. Se quedó callada un rato, tragó saliva y me dijo apenada: «Perdóname por venir sin avisarte, Carlos. Nomás le quise traer a Mateo un pastelito que hice yo misma». Yo dudé un segundo, pero me hice a un lado y la dejé pasar. María empezó a ver toda la casa de reojo, y cuando vio que todo seguía igualito que como lo dejó, se le llenaron los ojos de lágrimas. En eso, Mateo la vio desde la sala. Gritó emocionado: «¡Mami!» y se echó a correr para colgársele del cuello. María lo agarró con desesperación, lo abrazó fuertísimo y se puso a llorar sin hacer ruido. Yo sentí que sobraba en ese momento, así que me volteé a ver para otro lado y me fui a la cocina. Aunque era un abrazo que llegaba meses tarde, después de tanto castigo, madre e hijo tenían derecho a apapacharse un rato. Ese día nos sentamos a platicar frente a frente, después de más de medio año sin vernos las caras. No hubo reclamos de la amante, no hubo mentadas de madre. Pura plática tranquila, viendo cómo estaba el niño de la escuela, y me juró por Dios que ya no se iba a volver a desaparecer de su vida. Cuando ya se iba a ir, la acompañé a la puerta sin decir mucho. Antes de salir a la calle, se dio media vuelta, me miró a los ojos y me soltó muy quedito: «Carlos, muchas gracias por criar a este niño hecho y derecho, y de corazón te doy las gracias, porque no le enseñaste a odiar a su madre». Yo nomás le contesté serio: «Mateo necesita a su mamá, y aunque tú y yo ya no tengamos nada que ver, para él vas a ser su madre hasta que se muera». María asintió con la cabeza y se dio la vuelta. Me quedé viendo cómo se alejaba por la banqueta. El sol del atardecer le daba en la espalda, y se veía como una sombra chiquitita perdiéndose a lo lejos. Cerré la puerta y me metí a la casa. Mateo seguía tirado en el piso jugando con sus carritos, con una cara de felicidad que no se la quitaba nadie. Yo creo que para un chamaquito, la felicidad completa es saber que su papá y su mamá lo quieren un chingo. Con eso le basta y le sobra. Y para mí, mi mayor felicidad ahorita es ver crecer a mi muchacho en paz, sin pleitos, sin gritos y sin mentiras. Yo no sé qué me depare el destino más adelante. Si María logre hacer su vida con otro güey, o si el tal Diego logre levantar cabeza otra vez, o si yo me vuelva a enamorar y meta otra mujer a la casa. Pero de una cosa sí estoy bien seguro: ya la perdoné, y no lo hice por darle el gusto a María.
Lo hice por mí. Perdoné todo el tiempo y el dinero que invertí en tratar de salvar algo que ya no tenía salvación. Perdoné al Carlos güey que fui, al Carlos que quería romperle la madre a todo el mundo del coraje. Incluso perdoné el momento en el que sentí que me iba a tirar de un puente de la desesperación. Lo perdoné todo, no más para que el alma me dejara de pesar. Para no vivir amargado toda mi vida recordando mamadas, tuve que soltar. Perdonar no es decirle al otro, órale, ven a pisotearme otra vez. Perdonar es sacar las llaves y abrir la pinche jaula del rencor en la que uno solito se encierra. Porque que algo se acabe no siempre significa que perdiste. A veces es el empujón para volver a empezar la vida, con menos carga y con más inteligencia. Si alguno de los que me está escuchando ahorita está pasando por un bache igual de culero que el mío, o los tienen en la cuerda floja con una infidelidad, grábense esto en la cabeza, por favor. A la persona que ya no quiere estar, ni con todo el amor del mundo la vas a amarrar. Y ser un alma de Dios, ser buena gente, no es garantía de que la otra persona te vaya a ser leal. Échenle ganas a la vida, pórtense bien, pero también aprendan a quererse a ustedes mismos un chingo. Si le van a dar su vida a una mujer o a un hombre, déjense un pedacito de corazón guardado, para que si un día se los hacen pedazos, tengan de dónde agarrarse para volver a pararse en dos patas. Que no se les olvide nunca, yo soy Carlos García. Fui esposo, y a mucha honra sigo siendo papá. Soy un hombre que tuvo que aprender a perdonar, no para que el que se fue regresara, sino para recuperar mi propia paz mental. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente. Porque a lo mejor, allá afuera hay alguien ahogándose en un vaso de agua, que necesita escuchar esto para agarrar valor y darse cuenta de que no está solo. Muchas gracias por escucharme.